Bien, vamos a contar un poco de mi historia, ya que hay demasiadas dudas. Yo, como persona curiosa, como pasión personal, amaba y sigo amando las lenguas antiguas. Entonces, en la secundaria estudié latín, griego antiguo y luego, por mi pasión personal, estudié hebreo antiguo con un profesor de la comunidad judía de la ciudad de Turín, donde vivo. Y lo estudié porque quería y estaba intrigado, obviamente por textos en los que se basa la religión en la que crecí, y por eso quería ir directamente a las fuentes. Entonces comencé a estudiar. Luego comencé a traducir por mi cuenta y mientras traducía, cuando traducía, noté, digamos, una inconsistencia. Y entonces, en mucha humildad o con mucha humildad, porque obviamente no soy nadie, y con mucha humildad envié esta inconsistencia a la editorial católica italiana más importante que trabajaba con el Vaticano, Edizioni San Paolo. Y para mi gran sorpresa me respondieron y me dijeron que tenía toda la razón. Entonces también me dijeron, si encuentra otra cosa en decirle, nos los avisa. Y efectivamente eso es lo que hice, les avisé de otros detalles inconsistentes. Encontré otras 3 o 4 traducciones, digamos, que no eran exactamente congruentes en mi opinión, y también se las envié. Y luego quisieron conocerme, así que me pidieron que les enviara algunas páginas de mis traducciones, y luego me pidieron para ir a la oficina y comencé a confiarme las tareas de revisar las traducciones que publicaban. Después de eso, sin embargo, me confiaron la tarea de traducir y publicar 17 libros del Antiguo Testamento que traduje literalmente del hebreo, porque me pidieron que hiciera la traducción literal y así lo hice. Luego, en un momento dado, en el 2010, comencé a hablar públicamente y también a escribir sobre, digamos, algunos errores. Y por ello me despidieron inmediatamente. O sea, inmediatamente terminaron la relación laboral. Mientras tanto, yo tenía otros libros que me habían pedido que los tradujera, pero ya no los publicaron, porque ya no querían publicar con mi nombre. Obviamente porque había empezado a hablar públicamente desde el 2010, y ahora sigo por mi cuenta. Por lo tanto, se han publicado 17 libros. Escribí 15 ensayos sobre traducciones. Afortunadamente, se convirtieron en bestsellers publicados por Mondadori, que es la editorial italiana más importante, una de las más importantes de Europa. Y luego aquí en adelante. Ahora también estoy publicando con la editorial Tutti, que es esta, la editorial Tutti, porque la editorial o esta publica mis libros en inglés y por lo tanto, como has visto, también comencé a publicar en inglés. Mientras tanto, desde 2010 he estado alrededor de 300 conferencias en Italia, Europa, y luego tengo este canal, el canal oficial mío, Mauro Biglino, donde hago algunos videos y simplemente cuento mis curiosidades. Lo que quiero decir, si me permiten, porque es importante, es que no cuestiono en absoluto la existencia de Dios. No trato con eso, no en mi trabajo. Hablo de la Biblia, es decir, soy traductor y solo digo lo que está literalmente escrito en la Biblia hebrea. Y luego cada uno puede hacer con ello lo que quiera. Es decir, nadie debe venir detrás de mí, cada uno debe pensar con su propia cabeza, y yo como traductor digo lo que está escrito en el hebreo, y de hecho también lo pongo en los libros. Pongo el hebreo con la traducción literal para que cualquiera pueda comprobar, pueda verificar lo que digo, y así estemos todos tranquilos y serenos. Sí, es muy importante todo lo que hiciste sobre este. Algunas personas recargan el hecho de que cuáles fueron estos errores que yo marqué antes de que me hayan despedido. Bueno, lo importante es que esto afecta toda la traducción que puede estar en la Biblia, en el Antiguo Testamento. También tenemos la traducción de la palabra hebrea Elohim. Como dije antes, no me preocupa la existencia de Dios y respeto absolutamente la fe de todos porque es muy posible que Dios exista, así como no es un tema que cuestiono. El problema es que la palabra Elohim en la Biblia, la palabra hebrea, es la palabra que siempre se traduce como Dios, pero Elohim no significa Dios. Elohim es una palabra plural que indica una multiplicidad de individuos y la Biblia habla de eso. Y en particular habla de ellos, que uno de ellos se llama Yahvé, que es uno de los Elohim, y que es el que cuida, digamos, aquel a quien le fue encomendado el pueblo de Israel. O sea, en particular, le fue encomendado, como la Biblia dice claramente, con la familia de Jacob. Y Jacob es ese patriarca que luego toma el nombre de Israel.
Por eso la Biblia trata de esto, y de hecho, como eruditos judíos, incluso en las Biblias publicadas por los judíos, en las notas, está escrito que la Biblia, por ejemplo, no trata de la creación del universo, sino de la formación del pueblo de Israel, y esto es lo que está claramente escrito en la Biblia, el término Elohim, por así decirlo. Nadie en el mundo sabe a ciencia cierta lo que significa. De hecho, siempre digo que lo mejor sería no traducirlo, sino dejarlo Elohim para que respetemos a los autores antiguos. No hacemos traducciones imaginativas y por el contexto entendemos exactamente cada vez que encontramos esa palabra. Por el contexto entendemos lo que hicieron aquellos allí, es decir, ese grupo de individuos, porque precisamente en muchas partes de la Biblia, que obviamente pongo en mis libros, se entiende claramente que es una multiplicidad de individuos. Por lo tanto, la Biblia no habla específicamente del Dios que nos presenta la teología. Después de eso, también podemos decir, me doy cuenta que Dios eligió ese libro para darse a conocer a la humanidad. Y bueno, no tengo nada que decir al respecto a ese argumento, absolutamente. Solo digo que Elohim no significa Dios, pero los exégetas judíos también dicen esto. Es decir, dicen que de hecho Elohim puede tener muchos significados porque el hebreo es un lenguaje polisémico. Es decir, cada palabra puede tener muchos significados, pero, por ejemplo, importantes exégetas judíos escriben que la Biblia no contiene la palabra de Dios tal como la entendemos. Así que este primer gran, llamémoslo error, un error malo de interpretación, más que todo sería un forzamiento. Es un gran tramo, otro gran tramo es la idea de creación, es decir, el verbo bara en hebreo, que se traduce como crear o crear de la nada, no significa crear. En mis libros y conferencias he relatado todas las ocurrencias en las que aparece el verbo bara y significa intervenir en una situación ya existente para modificarla para los propios fines. Y esto es lo que hicieron los Elohim, precisamente cuando intervinieron y dónde intervinieron. Pero ¿cuál es el problema? Que en la antigua cultura semítica no existen conceptos metafísicos, es decir, no existe el concepto de trascendencia, no existe el concepto de eternidad, no existe el concepto de omnisciencia, omnipotencia, realmente no existe. Estos fueron introducidos por la teología para dar su interpretación, que sin embargo es exagerada, porque en realidad la Biblia es un libro muy concreto que nos cuenta una historia, la historia de la relación entre el pueblo de Israel y Yahvé, que es su gobernador, que es, digamos, aquel Elohim a quien el pueblo se había asignado. Después de eso, repito, existe Dios. Dios existe, no tengo nada que decir. Y algunos pensarán, pero bueno, Mauro, estás diciendo que los Elohim eran más importantes después de Yahvé. Luego, al más importante es Elión, y quiero resaltar eso. Elión es a quien se menciona algunas veces en la Biblia, en particular, por ejemplo, en el libro de Deuteronomio, donde está escrito que Elión es quien hizo las asignaciones, es decir, asignó un pueblo, un Elohim. En el capítulo 32 de Deuteronomio está escrito que Yahvé le fue asignada a la familia de Jacob, pero solo la familia de Jacob, no a todos los judíos, porque eran muchas familias judías. La familia de Jacob obviamente deriva de Abraham, pero Abraham tenía 2 hermanos, quienes a su vez tuvieron hijos. Bien, los hermanos de Abraham y sus descendientes no fueron asignados a Yahvé, sino que dice la Biblia, fueron asignados, como dice la Biblia, fueron asignados a otros Elohim. Y la Biblia también nos dice los nombres. Uno se llama Camosh, el otro se llama Milcom, y luego hay otros Elohim de otros pueblos, como Adab, Dagón, Melcar, Asherá. Así cada pueblo tenía su propio Elohim. Entonces el líder, por así decirlo, es Elión. Y no es casualidad que en hebreo Elión tenga un significado preciso, porque dice, o significa el que está más arriba, es decir, el comandante de todos. Algunas personas se dirían, ¿qué debería pensar entonces de Jesús? Si todo es cierto, ¿quién es Jesús? ¿Realmente existió Jesús? Entonces simplemente yo respondo, no lo sé. Entonces la figura de Jesús es una figura, por así decirlo, muy controvertida en el sentido de que son muchos los estudios que a lo largo de la historia han llegado a decir que Jesús no existió, es decir, que es un invento. Estoy entre los que piensan que Jesús sí existió absolutamente y tenía discípulos, era rabino, es decir, era un rabino que tenía como objetivo realizar la obra mesiánica, y la obra mesiánica prevista por la Biblia era liberar el pueblo de Israel de la dominación extranjera
Y de hecho Jesús actuó en ese sentido y fue condenado por razones políticas, esencialmente, no por razones religiosas. Porque los romanos no condenaban a nadie por razones religiosas, porque cualquiera podía. Y en fin, los romanos conocían muchas divinidades y las aceptaban a todas. Y por lo tanto Jesús trabajó, por así decirlo, en nombre de este Elohim, pero precisamente para realizar la obra mesiánica que estaba prevista para lo que debería haber sido el Mesías. El problema es, ¿por qué entonces los judíos no aceptaron a Jesús, pero el cristianismo nació en Roma y luego en Grecia? Porque en realidad Jesús no pudo de una manera liberar al pueblo judío del dominio romano. Y para los judíos, el Mesías no pudo ser derrotado porque estaba sostenido por Dios, es decir, apoyado por Yahvé. Y en cambio, lamentablemente, Jesús no pudo realizar, digamos, el trabajo político de liberación. Luego la figura de Jesús fue reelaborada por el apóstol Pablo, quien le dio un valor universal a la figura de Jesús. Y ciertamente podemos decir que independientemente de quién haya sido el mensaje, digamos, de amor que se extrajo de él, es un mensaje que tiene un valor universal, porque si todos los hombres fuéramos lo suficientemente inteligentes como para entender que nuestra felicidad deriva del bienestar y la felicidad de los demás, y nosotros los hombres, por tanto, al despertarnos por la mañana, preocupados por hacer feliz a otros, sabríamos también que hay otros que se preocupan en hacernos feliz a nosotros y viviríamos un paraíso terrenal. Continuando con las distintas explicaciones de las malas palabras en la Biblia, y de una manera respetuosa y comprensible, pero no sé por qué traducen, por ejemplo, Yahvé por la palabra el Eterno, porque es una traducción absolutamente inexistente. Significa esto tomar un nombre y atribuirle una característica, porque la teología ha establecido que Dios debe ser eterno, que Yahvé debe ser Dios, y luego lo traducen así, por lo que es una traducción absolutamente injustificada. Así que les di esta primera indicación y ahora en cambio, hoy nos vamos a referir directamente al término de eternidad, que se encuentra en varias situaciones. Por ejemplo, se dice que Yahvé es Dios de la eternidad, el Dios de la eternidad. O sea, este término, como lo vamos a ir viendo, por ejemplo, solo para entender, refiriéndonos precisamente a estas otras situaciones. Aquí entonces, cuando encontramos el término eternidad en hebreo, tenemos un término que es olam. Olam es, por tanto, el término que se traduce como eternidad. ¿Pero qué significa eternidad? Mire, hay un diccionario, este diccionario de hebreo bíblico arameo, en el que está claramente escrito que olam no se puede traducir como eternidad. Es decir, en los diccionarios dice que no se pueden traducir como eternidad, por lo menos en los diccionarios académicos. Y en la Biblia de siempre, la Biblia de la familia, recordemos que hay incluso en una misma editorial una Biblia o un libro para los eruditos y otra de la misma editorial, una Biblia para familias. Y en la Biblia para familias lo podemos encontrar traducido esta palabra olam como eternidad. Pero no solo existe este diccionario. Cuando conocí a teólogos en marzo del 2016, en aquella famosa confrontación, es decir, el famoso debate, uno de los eruditos bíblicos más importantes, quizá el erudito bíblico protestante italiano más importante, que entre otras cosas es uno de los autores de este diccionario, hablando de esta situación, dice: no traducir con la eternidad o por la eternidad. Y dijo, todos los diccionarios, todos los grandes diccionarios dicen eso. Incluso los diccionarios teológicos, es decir, no traducir la palabra olam con eternidad. Pero entonces, ¿por qué lo traducen con eternidad? Por la simple y llana razón de que, dado que han establecido de que Yahvé es Dios y que por lo tanto es un Dios espiritual y que como Dios necesariamente debe ser eterno, la eternidad debe ser permitida en algún lugar. En esa misma situación, el teólogo católico, profesor de la Facultad de Teología del Norte de Italia, dijo que los conceptos abstractos no existen en el mundo semítico. Conceptos metafísicos, como por ejemplo el concepto de eternidad, no existe. No hay concepto de inmortalidad, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, olam, esta palabra en hebreo, es un término que tiene un significado completamente diferente. No tiene nada que ver con algo espiritual. Simplemente significa algo no conocido. Pero lo curioso es que en la mayoría de los casos, olam no solo no significa eternidad,
sino que ni siquiera tiene un valor temporal, porque tiene un valor espacial, un lugar. Es decir, indica un lugar desconocido. Tanto que, por ejemplo, si tomamos el Talmud, este es uno de los más de 60 tratados del Talmud, el término Olam, que se informa aquí en plural, Olamín, se traduce como mundo o universo. Es decir, Olamín es el conjunto de mundos y por lo tanto aquí lo traducen como universo. Conjunto de mundos porque es plural. Entonces, tiene un valor principalmente espacial, es decir, indica un lugar, pero su concepto fundamental es el desconocido o no conocido, por lo que traducir con eternidad de nuevo significa hacer una traducción contenciosamente inventada. Y piense que en estas traducciones inventadas se desencadenan discusiones que al final, cuando uno las vuelve a leer, las revisa, las estudias, entiende que no tienen sentido. Es por eso que estamos haciendo estos videos, estas conferencias, para decir, hagamos estas sustituciones para evitar discusiones innecesarias. Discusiones innecesarias. Hablando, por ejemplo, del Salmo 24, el famoso Salmo 24, donde en cierto punto, pero de esto hablo más extensamente en otras conferencias, se dice, levanta tus frentes, alza las puertas eternas y entra el Rey del Rey de la Gloria. Es decir, el Rey del Kabod, ya hemos dicho que Kabod significa o es la palabra que le da al significado de gloria, que gloria espiritual no tiene nada. Y de nuevo dice, alza tu frente, alza los umbrales eternos. Y aquí en este texto del Pontificio Instituto Bíblico hablamos de lo eterno en ese salmo. Y luego hay estudiosos que dicen que las puertas son eternas y que son eternas por cuanto siempre se han construido. Otros dicen, no debemos pensar en lo eterno en relación al pasado, pero en el Salmo 24 debemos pensar que en lo eterno en relación al futuro, siempre refiriéndose a las puertas. Otro erudito dice, no, lo eterno aquí no se refiere a las puertas sino a Yahvé, llamado el Señor del Kabod o el Señor de la Gloria. Entonces entienden que esto se lleva a cabo aquí en estas discusiones. Se ha llevado a cabo una discusión sobre nada, porque Olam no significa eternidad y punto. Y luego nosotros, nuevamente, para evitar entrar en estas espirales, como ya he recomendado anteriormente, yo recomiendo algo llamado hacer de cuenta que. Hacer de cuenta que lo que está escrito se debe de respetar en estas discusiones de los que no salimos, porque obviamente los exegetas teólogos monoteístas siempre dirán que es la eternidad, aún sabiendo y aún habiéndolo escrito en los diccionarios, que eso no significa eternidad. Evitamos entrar, por tanto, en discusiones, perder el tiempo, y cuando encontremos el concepto de eternidad expresado en la Biblia, ponemos Olam, sabiendo que en la mayoría de los casos ni siquiera tiene un significado temporal, sino un significado relacionado con un lugar desconocido. Así que esta es una de las sustituciones más importantes que se debe leer en la Biblia si se quiere tener algún mínimo de respeto sobre ella, ¿verdad? Por lo tanto, de una manera u otra hay que comprenderla, hay que saber leer, hay que analizar antes de entrar a una interpretación teológica. En otras cosas, les recuerdo que estas sustituciones están todas resumidas en mi libro Mauro Biglino, La Biblia Desnuda, del periodista Giorgio Cartaneo, donde obviamente hemos incluido, entre muchos otros temas, un glosario en el que hemos recordado brevemente lo que en las sustituciones, lo que se debe hacer, cuáles sustituciones hacer para leer la Biblia con respeto y hacerla verdaderamente comprensible. Es decir, por ejemplo, hay personas que confunden la palabra el Elión y Yahvé como si fueran las mismas palabras. Y eso no es así. Ya hemos explicado en otras conferencias que Yahvé es un nombre que se refiere muy posiblemente a un comandante. El Elión significa un comandante superior. El Altísimo, que si leemos alguna frase o unos versos bíblicos, vemos que el Elión se repartió a la tierra según los hijos de Israel, y uno de esos territorios le perteneció a Yahvé, que sería la tierra de Jacob, que le llamó Israel. La palabra El es una palabra de los dioses cananeos, de El y Asherá, y esto no tiene nada que ver ni con Dios, ni con Yahvé, ni con el Elión. Por lo tanto, como ya hemos dicho en conferencias anteriores, estas palabras significan tres cosas distintas. Y cuando se refiere a Olam,
Olan es un lugar desconocido, muy posiblemente, si nos metemos un poco a temas más extraterrestres, es el tema de que vienen de un lugar desconocido, del más allá, y se posan aquí, pasando quizás por unos portales o pasando quizás con sus grandes naves a este espacio y tiempo. Pero la teología, durante muchos años, al menos, dicen algo que no está escrito al menos en el Antiguo Testamento, ya que el cristianismo es una herencia, entre ellas, de la cultura griega, de los romanos, que tienen ya una teología montada de demonios, cielo, el bien y el mal. Pero esa es otra cosa. Pero, como ya les he relatado antes, al menos en el Antiguo Testamento, no tienen una teología mística montada, no tienen una espiritualidad. Por lo tanto, leer la palabra eternidad en el contexto de hoy le haríamos un mal juicio, porque eso no tiene nada que ver con el Dios omnipotente, eterno, infinito y aquellas cosas o aquellas palabras indescriptibles que se le puede hacer. Si lo leemos con sumo respeto, la palabra eternidad tiene otra connotación mucho más lógica, mucho más física, respetando, como ya dijo, las sustituciones. Sustituir las palabras que le hicieron un agregado teológico y dejar las palabras en el real hebreo, en la verdadera palabra hebrea, y dejar que el contexto determine más o menos lo que dice la palabra. E incluso si hay un gran consenso entre todos los estudiosos, aún así no vamos a llegar a la verdad del asunto, porque recordemos, como ya he explicado en conferencias anteriores, que no existían las vocales en las palabras hebreas. Por lo tanto, nadie sabe cómo leer o cómo se leía anteriormente la Biblia en este caso, o la escritura hebrea. Entonces vayan con cautela para que dentro de lo literal no hagan interpretaciones al menos demasiado apresuradas, porque primero necesitamos pasar por esta parte al menos literal. Yahvé, ¿qué final habrá tenido? ¿Qué final habrá tenido Yahvé? Teóricamente podría existir aún. Tengan en cuenta que Alá es el hebreo de Elohá, que es el singular hebreo de Elohim. Entonces, en realidad, las luchas entre ellos todavía pueden existir. Entonces, en octubre y noviembre, esto es realmente un adelanto del 2019. Este es el editor Prathat. Lo digo. Sale un estudio sobre las relaciones entre el antiguo Israel y el norte de Europa, donde tienen que ver también los orígenes de Roma. Este estudio es algo a lo Fomenko. El estudio lo hicimos un oficial de policía y yo, oficial experta en investigación histórica documental, etc., que pone la piel de gallina. Pone la piel de gallina por todas las implicaciones que tiene. Hemos encontrado un texto del 1600 que ya lo había empezado y después lo dejé a un lado. Pero el método que utilizaba era igual que el nuestro. Y allí realmente hay una reconstrucción y una revisión del pasado, pero que desemboca en una revisión del posible presente, de donde nosotros, leyendo ciertas cosas, os lo digo francamente, cuando nos hablamos por Skype, el editor, no te dije antes, estamos haciendo la lectura final y después te lo entregamos. Ahora estás poniendo todos los topónimos en el idioma extranjero que sabes, porque hacemos una lista para la comodidad del lector. Cuando leemos ciertas cosas nos pone la piel de gallina cuando hablamos de ello, porque decimos, pero realmente no ha cambiado nada. Están esos bloques allí contra los otros de allá y tienen todavía los mismos nombres. Pero de esto hablaremos en un futuro, porque hay que hacer un paso a la vez, porque no se pueden dar demasiadas bofetadas en una sola vez. Entonces le decimos a la gente, comenzad mirando esto, después hablaremos del resto.
Pero hay cosas que uno dice, no ha cambiado nada. Estos están todavía aquí. Son informaciones que en este momento no puedes divulgar. No, serán divulgadas entre octubre y noviembre. No sé cuándo el editor lo publicará. Os puedo decir que para el 19 de abril del 2020 habrá un congreso en Roma con un personaje importante el 19 de abril, porque el 21 de abril es el Natale di Roma y allí está la cuestión de los orígenes de Roma, que es otra cosa de esas cosas que... Bueno, así que os lo dije como primicia pidiendo el permiso del editor, más que eso no... Pidiendo permiso al editor. ¿Quién puede ser el contexto moderno de Zeus y Yahvé? Dice alguien en el público. Digamos que es el que está creando todos los líos que vivimos. Son los sionistas. Es así. Él está creando, en mi opinión, los líos que vivimos. Ok, ¿cómo? Otro Elohim u otros Elohim que sin embargo quisieran un orden diferente. Un orden mucho más tranquilo, mucho más adapto a la humanidad. Aparte de la espiritualidad, realmente una convivencia diferente, que es posible. Somos nosotros que nos dejamos condicionar por toda una serie de cosas por las cuales pensamos que cierta gente inevitablemente debe morir de hambre. Sobre la tierra hay bienestar para todos, no solo para 7.000 millones, hay bienestar para 14.000 millones de personas. Ciertamente. Hay bienestar para más del doble de personas, bienestar, no riqueza, porque la riqueza no sirve para nada. Porque si incluso tienes 10 Ferraris, solamente utilizas uno a la vez. Si eres inteligente, tú subes en un Ferrari, las otras 9 están paradas. ¿Para qué las quieres? ¿Para qué sirven? Para decirte que yo tengo 10 Ferraris, pero eres un... Dejémoslo así. Alguien está haciendo una pregunta en el público, pero no se escucha. Y Mauro va a responder. Pero por favor, por favor. Es que los recintos sirven en este sistema para tener bajo control a las personas. Porque pones a un recinto contra el otro y convences que el otro es enemigo, es decir, las posturas. Ahora, no estoy haciendo el discurso que unos dicen, los inmigrantes, no tiene nada que ver eso es algo mínimo. En comparación con el sistema que gobierna el mundo, me explico. Es una de las cosas, pero no... Hay dos tendencias hoy en día a globalizar todo, a quitar la identidad cultural, social y sexual incluso a la mayor parte de la humanidad, dice alguien en el público. Sigue diciendo esta persona que pregunta. Por otro lado, que se mantengan las identidades culturales puede ser un tipo de confrontación de estos dos grupos. Sí, pero más que identidad cultural, déjame decir que es identidad individuales, en el sentido de que de dar a la persona su justo valor. Ahora basándome en el discurso soberanista y esas cosas, soberanistas no en el sentido político, sino que me refiero a los aspectos individuales, etcétera. Una cierta cosa es que una de nosotros nace, es como nace cuando nace una vaca, cuando una vaca pare un ternero en una explotación ganadera, ese ternero se convierte en un activo de esa explotación ganadera. Nos registran como una propiedad. En SPA, que es un estado que en este caso se llama Italia, al cual pertenecemos y que se encuentra en un cierto registro en los Estados Unidos como SPA. Por lo tanto, somos activos sobre el cual el SPA puede emitir un título de deuda. Ni siquiera somos propietarios de nuestros certificados de nacimiento. Nos da un extracto. Porque nuestro certificado da nacimiento de propiedad de nuestros propietarios. A nosotros nos da un extracto. Somos vacas.
Antes dijiste que somos alimentos, Mauro. Sí, somos alimentos de alguien. No, yo cuando hablaba de la cadena alimentaria, me refería a que nosotros humanos nos elevamos, estamos en la cima. No, no estamos en la cima, tal como estamos creados en la naturaleza, estamos dentro de la cadena alimenticia. Por lo tanto, nos comen las fieras, nos comen los rapaces, nos comen... En ese sentido quería decir. Aparte de los bebés que de vez en cuando los quemaban, los primogénitos tal vez, dice alguien en el público. Ahí quizás la cadena alimentaria... No solamente los primogénitos, déjame decirte. Es decir, es suficiente leer el libro de Jueces, pero lo hacían tanto los israelitas como sus parientes moabitas. Los reyes, cuando los asedían, les ofrecían a los suyos, sus propios hijos, que tenían tal vez 19, 20 años, se los quemaban para obtener ayuda. Pero está escrito en la Biblia, ¿eh? Pero no es la traducción del mentecato de Mauro Biglino. En la Biblia San Paolo está aquí, basta leerla. En otras Biblias han sido todas. No, en algunas. En alguna de esas. Has entendido. Pero debo decir que la de los testigos de Jehová, en toda una serie de aspectos, está muy ligada a la literalidad. Quita la primera capa de la cebolla, exactamente, sí, pero en algunos pasajes están empeorando. En la edición 2013 vuelven bastante atrás, esconde quizás incluso más que la católica. Bueno. Entiendes que cuando inventas cosas partiendo de un libro. Después debes esconder lo que está escrito en el libro, porque de lo contrario la gente lo entiende. En los textos se logra saber cuándo vivió un Elohim, cuántos años podían vivir un Elohim. Dice alguien preguntando. No, en la Biblia directamente no lo dice. No. Aquí hay que salir de la Biblia sacerdotes como Beroso, Manetón, en las listas reales de los sumerios, donde se habla de duraciones de vida de 30 a 35 mil años. Algo muy posible, ¿eh? En el sentido que basta tener la ingeniería genética correcta, actúas sobre los telómeros y lo haces. Eso no es magia. Esta es la fundación del SENS, que quiere decir eso sustancialmente. Está Jeff Bezos, que es el tipo de Amazon, dice alguien, que donó 100 millones a SENS. De hecho, llegaremos. No que llegaremos, llegará quien tenga el permiso de llegar. El león no quiere que viviéramos tanto, ¿eh? No, de hecho, disculpa, tú imagínate. Si ahora estuviéramos vivos los que nacieron hace 30.000 años, imagínate qué lío. Sí. Entonces es inútil esperar el SENS. En tu opinión es inútil tener esperanza en el SENS, que quiere que lleguemos a 1000 años. Como hay doctrinas que dicen que el número correcto para la humanidad es de 500 millones de personas. Entonces 500 millones de personas pueden vivir 30.000 años. No crean problemas. No lo crean. Claro que 7.000 millones tal vez algún problemita los crea. Según los testigos de Jehová seremos 20.000 millones viviendo en la tierra, dice el público, pero siempre. Pero hay espacio, hay espacio. Pero para siempre. Leolán lo traducen para siempre. El paraíso de los testigos de Jehová es el Gan Edén. ¿Dónde lo sitúan? En Mesopotamia, pero después de Pablo de Tarso lo sitúan en toda la tierra. Entonces Jehová convertirá toda la tierra en un paraíso, dice esta persona, en el cual 20.000 millones de personas vivirán Leolán para siempre. También los resucitados. La única duda es que sea Jehová en convertir la tierra en un paraíso. Esa duda que tengo, lo digo francamente, por el hecho de que la tierra se puede convertir en un paraíso. En cambio es algo que yo creo realmente. En el sentido de que si nosotros, en vez de estar educados, si dice que debemos amar al prójimo, también aquí tergiversaron lo que está escrito en la Biblia. Porque en la Biblia el prójimo es tu vecino de tienda, el vecino. Porque luego aquel de la tribu de al lado puede hacerle lo que tú quieres. Así como en la Biblia está escrito, ama a tus padres, honra a tus padres. En los comentarios del Talmud está escrito,
Tus padres ancianos son un problema tuyo, no debe cargarse sobre la comunidad. Tú te debes encargar aún a costa de endeudarte. Esto significa ama a tus padres. Ya me perdí. Ah, Leolán. No, el paraíso terrenal. Nos acostumbraron a amar al prójimo, pero desde pequeños debemos ser el primero de la clase venciendo contra el otro. En la oficina tienes que hacerle la pelota al jefe si quieres ascender de jefe algún día. Afuera debemos, en cambio, si nosotros fuéramos desde pequeños, educados a decir, tu felicidad está en la felicidad de tus vecinos. Entonces te levantas por la mañana y piensas, ¿cómo puedo hacer en vez de decir cuánto dinero puedo acumular? Dices, ¿cómo puedo hacer feliz a mi vecino? O dos, porque no puedes hacer feliz a todos. Pero al mismo tiempo tú debes que tienes al menos 3 o 4 personas que cuando se levantan por la mañana piensan en cómo hacerte feliz a ti. Exactamente, significaría que cada uno se preocupa de la felicidad del otro. Haciéndolo, sabe que los demás se preocupen de su felicidad. Este es el paraíso terrenal. Pero es algo tan banal, tan estúpido, pero nosotros somos más estúpidos y no lo hacemos. Sí, pensar, decir y hacer coherente con la idea que tienes y actúa, que es lo que no hacen muchos en la Santa Madre Iglesia, por ejemplo. La Iglesia es una institución que predica pobreza. Entonces tú ves que los cardenales hasta hace poco tenían una capa, una cola que tenía 7, 8 metros de largo, era el ritual, 8 metros de cola de este seguidor y de este predicador de un hombre que no tenía dónde reclinar la cabeza. Y digo, pero ¿y cómo? Como diría el otro, átame estas moscas por el rabo. Y luego los grandes capelos y luego las instituciones, digo, las vestimentas. Cuando el Papa Urbano, no me acuerdo qué número, porque hubo muchísimos urbanos, aunque algunos eran bastante inurbanos. ¿Cuántos armiños para su, ahí lo digo, de los 40.000 datos que todavía en ese libro, se hubo que sacrificar para hacerle su vestimenta? No sé si 200 o 300 armiños. Digo, pero este es el que predica, el máximo representante de aquel hombre que caminaba descalzo diciendo, bienaventurados los pobres. Bienaventurados los que lloran. Por Dios, esto es una caricatura. Son 2000 años de historia que le pesan demasiado a la Iglesia.